Bienvenidos a este nuevo webinar de ISUP Chile, organizado esta vez en torno al tema de políticas preventivas en la educación superior, creando contextos preventivos. Mi nombre es Carlos Ibáñez, soy miembro de ISUP Chile y tenemos el día de hoy a nuestra presidenta, ¿no? A la psicóloga Lorena Contreras Escudero. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona y un diplomado en adicciones por la Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo en terapia familiar y tiene un título de experto universitario en prevención del consumo de drogas por la Universidad de las Islas Baleares. Ha estado relacionada durante varios años en el desarrollo de políticas preventivas en el área de adicciones en la Universidad Católica de Chile y ha desarrollado prevención y asesorías en esta área a varias instituciones nacionales y también algunas internacionales. Actualmente es parte del equipo de prevención de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile y, como les decía al principio, es la presidenta del capítulo chileno de la International Society of Substance Use Professionals, ¿eh? Institución a la que les invitamos a todos los asistentes a hacerse miembros e inscribirse para compartir con otros profesionales interesados en el área de las adicciones, con estos temas y otros muy interesantes, como habrán visto en los webinars anteriores. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Lorena para que nos cuente respecto a este interesantísimo tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y efectivamente este es un tema que a mí me apasiona. Dediqué muchos años he dedicado muchos años a trabajarlo y sobre todo porque implica trabajar directamente en relación con los jóvenes, que eso nutre mucho el quehacer y hace que uno desarrolle mejores programas cuando vas de la mano de ellos también. Así que voy a apagar mi cámara para privilegiar que se vea la presentación. Perfecto, yo también voy a apagar la mía. Quizás comentar que pueden enviar sus preguntas a través del chat y al final de la presentación tendremos un espacio de discusión en donde vamos a poder compartir esas inquietudes. Ok. Bueno, lo que nos convoca hoy es un aspecto particular de trabajo de prevención en educación superior. Si bien cuando uno habla de educación superior debiera hablar también debiera hablar de universidades e institutos de formación, la verdad es que la mayor parte de las investigaciones y de la evidencia o de lo que está publicado es relativo a los estudiantes universitarios. Sabemos que hay diferencias digamos, hay características, pero hay distintas características, pero de todas maneras creo que la experiencia que se ha desarrollado en instituciones universitarias puede servir para todas las otras instituciones, porque tiene mucho que ver con el grupo etario más que nada, con la edad en la que están nuestros jóvenes. Primero es importante plantear que la prevención aspira al desarrollo saludable y seguro de los niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Y nosotros estamos enfocados en la educación superior a trabajar con jóvenes. Y lo que se busca es comprometerlos positivamente con la familia, con las escuelas, con los compañeros, su lugar de trabajo y la sociedad. Entonces, de alguna manera, lo que se ha ido desarrollando en los últimos años en relación, digamos, desde la ciencia de la prevención, es que la prevención busca mejorar el proceso de socialización, fortalecer el desarrollo de nuestros niños y niñas hasta que llegan a la adultez y de hecho los acompaña toda la vida la prevención. Pero eso permite también pensar en que existen diversos agentes de socialización y por tanto también diversos agentes de intervención. El objetivo siempre de la prevención va a girar en torno a dos grandes temas. Uno, detener o retrasar el inicio de sustancias. Y dos, ayudar a evitar el desarrollo de trastorno, o sea, que el uso avance hacia el trastorno, o bien
que se generen otros problemas de salud asociados al consumo, ¿no es cierto?, entre quienes ya lo están usando. Es importante también tener presente esta gráfica, digamos, que compartimos bastante en la Universidad de Chile, en donde la idea de la ciencia de la prevención y de la ciencia en general es pasar de que estos tres actores, los investigadores que generan conocimiento, las personas que toman decisiones, o los tomadores de decisiones, y los que implementan programas, entregan programas de prevención, no trabajen de manera aislada, sino que más bien haya un círculo virtuoso en donde el conocimiento informe a los tomadores de decisiones y los tomadores de decisiones orienten también respecto de aquellas intervenciones que pueden ser más atingentes a la realidad con la cual queremos trabajar. Y por supuesto, quienes trabajan fundamentalmente aplicando estos programas, estas estrategias, puedan también retroalimentar a ambos agentes, tanto investigadores como a tomadores de decisiones. ¿Ya? Entonces, bueno, la ciencia de la prevención, entonces, su objetivo es identificar comportamientos específicos, procesos sobre cómo operan los determinantes que protegen o disminuyen, que protegen o que aumentan el riesgo, y desde ahí también definir cuáles son las estrategias que intervienen de manera más efectiva. Es importante recordar también que el consumo de sustancias es un problema de salud del desarrollo, y la adicción es un problema de inicio temprano, muy ligado al proceso de desarrollo adolescente. Aquí podemos ver esta gráfica que sigue muy vigente respecto de la edad en que se producen los primeros diagnósticos de adicciones, y vemos que es en la etapa juvenil, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, la perspectiva del ciclo vital es muy importante en la prevención del consumo de drogas. Otro dato importante es que al ingresar a la adolescencia, los jóvenes, las y los jóvenes tienen ya maduro la zona cerebral, por decirlo en términos muy sencillos, relacionada con el sistema del placer y las emociones. Sin embargo, toda la corteza prefrontal que regula el autocontrol, la toma de decisiones, no logra madurar hasta después de los 20 años. De hecho, hay estudios que plantean que esto puede ser hasta los 25 años. ¿No? Entonces se produce un desarrollo como disarmónico o una diferencia en el ritmo de desarrollo de la capacidad de autocontrol, de autorregulación y la capacidad de reaccionar a las emociones, que eso está muy facilitado. Y esto hace que muchas veces entonces estén mucho más reactivos y digamos, llevados por la búsqueda inmediata del placer o de la sensación gratificante, sobre todo en ambientes que se consideran como calientes o muy estimulados, cuando están en contextos sociales, por ejemplo, en contextos de fiesta, como música fuerte, lugares medios oscuros, aumenta la reacción más emocional y disminuye el autocontrol, que en ese minuto está en un proceso paulatino de desarrollo a esa edad. Los jóvenes en la universidad todavía son adolescentes, están en la adolescencia tardía, en la adultez temprana, y por lo tanto estos mecanismos de funcionamiento son atingentes a ellos también. Obviamente que tienen un mayor nivel de autonomía que cuando estaban en el colegio, pero no hay que olvidar que estos procesos de desarrollo en ellos aún siguen. No es el hecho de salir de la enseñanza secundaria, no los gradúa desde la madurez, no es automático, es un proceso que se sigue desarrollando, y por lo tanto es muy importante en el trabajo de prevención tener eso presente. Este desarrollo que va a distintos ritmos hace que durante la adolescencia aumente la exposición a situaciones de riesgo, haya una mayor búsqueda de lo novedoso, haya mayor valoración de los factores sociales, y por tanto por eso también se distancian más de la familia nuclear, ¿no es cierto? Y esto también los expone más a riesgo. En esta etapa uno pudiera decir que se producen crisis, usando estas palabras, ¿no es cierto?, de lo que significa crisis como riesgo y oportunidad. La oportunidad es que estos procesos son los que permiten el logro de la independencia, ¿ya? El lograr una vida propia, ¿cierto?, una identidad propia, pero también son los mismos elementos los que están a la base del uso de sustancias, como parte de la experimentación. Entonces, finalmente el cerebro adolescente y de los adolescentes tardíos tiene cambios neuromadurativos que se extienden más o menos hasta los 25 años. Estas estructuras que se desarrollan más tardiamente, sobre todo la corteza prefrontal, son más vulnerables al consumo de alcohol. Y el contexto actual, no hay que olvidar que de nuestro grupo de adolescentes tardíos, jóvenes que están en la educación superior, se ha descrito en varios estudios nacionales que
se caracteriza por un consumo intermitente, intensivo y casi siempre de fin de semana, lo que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, se ha definido, anglosajones, se ha definido como binge drinking, que son, dependiendo si es mujer u hombre, 4 a 5 unidades estándar de alcohol en una sola ocasión de consumo. También hay que pensar en el desarrollo, digamos, psicosocial. En términos de identidad, los jóvenes de educación superior, universitarios, transitan por el desafío de construir y consolidar su identidad y al mismo tiempo necesitan mantener el contacto y el cuidado directo, digamos, un vínculo estrecho con su familia. En relación a la familia, ellos sienten que su adaptación a la universidad o su éxito depende mucho de la cercanía con su familia, del apoyo que de ellos reciben. Y además también hay otro aspecto relevante que aparece en este estudio de Barrera, de Ana Barrera, que en estudiantes chilenos, que en el fondo también nuestros estudiantes se sienten presionados a obtener buenos resultados como una forma de reciprocidad hacia su familia, porque durante la etapa universitaria o educación superior, la mayoría de ellos están siendo sostenidos económicamente por su familia, y por lo tanto también requieren, y además requieren su sostén afectivo. Y de esa manera ellos sienten que deben avanzar y ser exitosos en la institución, en el estudio, en el programa que han elegido, como una forma también de ser recíprocos y agradecer a su familia el apoyo que les brinda. A nivel de pareja y sexualidad, su meta cercana no sería formar una relación de pareja estable, pueden involucrarse en relaciones inestables con distinto grado de compromiso y no se sienten en general preparados para la intimidad afectiva. Esto apareció en este estudio. Yo trabajé muchos años con estudiantes universitarios en un curso que se llamaba Elección de Pareja, y efectivamente era así. O sea, los alumnos durante, sobre todo los primeros años de universidad, digamos, toda la carrera universitaria, no se sienten preparados para establecer relaciones íntimas, estables, con una proyección más a largo plazo. Y en ese contexto también la sexualidad se transforma en encuentros esporádicos o casuales con diversos grados de intimidad sexual, sin compromiso futuro y que pueden establecerse con una o varias personas al mismo tiempo. O sea, son más bien encuentros casuales y esporádicos, aun cuando también, por supuesto, hay jóvenes que establecen relaciones estables, y ahí también practican su intimidad, su sexualidad. Bueno, el ingreso a la universidad, el ingreso a la educación superior, es importante considerar también la mirada del contexto. Implica un cambio de contexto, ¿cierto? Hay un cambio en las estrategias de rendimiento, los jóvenes se ven enfrentados a nuevas formas de estudio, en nuevos niveles de exigencia, en el monto de material que tienen que procesar, analizar y aprender, sin considerar también las diferencias socioeconómicas que influyen en eso. Muchos jóvenes ingresan a la educación superior desde sistemas de vida más desfavorecidos, y eso también genera un impacto en la capacidad de estudiar, rendir y aprender en los primeros años. Hay una mayor autonomía, lo que implica un menor monitoreo parental, y hay una posibilidad de administrar más dinero que en la etapa previa, cuando estaban en el colegio, ¿cierto? Ahora muchos de ellos tienen que administrar su propio presupuesto, ya sea autogestionado o que lo provean los padres, y por lo tanto les permite administrar más su dinero, lo que es un desafío, pero también vamos a ver que puede llegar a ser también un riesgo para el consumo, en el ámbito del consumo de drogas. Muchas veces hay cambios de residencia. En nuestro país es un país largo, y en muchos jóvenes de regiones vienen a la zona central a estudiar, por lo tanto implica un cambio en el grupo de amigos, a un nuevo grupo de pares, redefinir las redes de apoyo, las redes sociales de apoyo, y también hay en este grupo etario de educación superior una fuerte influencia del mercado de la diversión, que lo tiene como target sobre todo en relación a las fiestas universitarias y el alcohol, ¿no es cierto? Y en este contexto también hay una fuerte influencia de las normas sociales, de lo que significa ser universitario en el imaginario estudiantil. Y aquí quiero plantear y traer a la mano esto de que la socialización también nos enseña normas y comportamientos, ¿no es cierto? La socialización es un proceso para internalizar normas, creencias, valores sociales, y esas definen, que en el fondo definen o gobiernan la conducta, ¿tá? Y también gobierna el comportamiento, la autorregulación. Y en este ser universitario, que todos los jóvenes quieren ser cuando ingresan a la educación superior,
salen de la educación secundaria. Es importante tener presente esto. Esto es un estudio del cual me tocó participar hace años atrás, desde 2005. Es un estudio que participaron muchas universidades, lideró la Universidad de Chile, y un estudio cualitativo sobre la representación social del fenómeno de las drogas y la prevención del consumo en población universitaria. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué pensaban en ese minuto sobre la prevención sobre el consumo y la prevención? Y es interesante, uno de los resultados es que las fiestas y celebraciones son parte importante del desarrollo personal, dicen los autores, toda vez que permite conocer y socializar con nuevas amistades, permite crear redes de apoyo y enriquecer la experiencia vital. Desde la perspectiva de los estudiantes, se consume alcohol y otras drogas porque hay un contexto universitario que lo posibilita y es parte de ella, por tanto no habría vida universitaria sin carrete. En Chile carrete se refiere a la fiesta. En Chile tenemos un dicho, los jóvenes, que dice, versa, no hay carrete sin copete, es decir, no hay fiesta sin alcohol. Y eso implica también que ser universitario implica empaparse un poco de las normas de consumo, las normas sociales de consumo del grupo al cual tú te insertas en la educación superior, y quieres ser parte del imaginario que significa ser universitario. Ser universitario significa ir de fiesta, consumir alcohol, probar drogas, también abusar de alcohol, porque eso se asocia a pasarlo bien. Y hay un tema cultural de Chile, pero también particularmente de los jóvenes en esta etapa de la vida. Mirando un poco la situación de la región, este es un estudio de UNODC, en donde podemos ver varios países, pero aquí yo quiero mostrar que en el fondo en Chile tenemos las más altas tasas de consumo en población universitaria. Alcohol el último mes 68%, marihuana en el último año 50%, cocaína en el último año 4,9%, pasta base 0,5%. Entonces también a nivel latinoamericano tenemos, digamos, un problema mayor, aun cuando en la región todos nuestros jóvenes tienen ese tipo de problemas, en nuestro país es aún más importante. Yo también les invito a revisar el primer estudio de educación superior que realizó Senda, y un poco se relaciona con los datos antes vistos. Aquí tenemos la prevalencia de alcohol en el último mes, que es 68%. No hay diferencias tan importantes entre hombres y mujeres, ni tampoco varía tanto en los grupos etarios. Sin embargo, esa variación uno lo puede ver, sí, que los alumnos muchas veces perciben que los alumnos nuevos de primer año, los más chicos, consumen más que los más grandes. Esta es una percepción de los más grandes, y en realidad lo que uno ve es que los más chicos es más recurrente los primeros episodios de embriaguez, o más frecuentes en estas fiestas universitarias, y por lo tanto hay menor tolerancia a la cantidad de alcohol que están ingiriendo y genera más disfunción conductual. Se meten en más líos, se ven evidentemente ebrios. Nosotros hemos visto que los alumnos más grandes siguen consumiendo más, van aumentando el consumo, sin embargo, lo gestionan de otra manera y desarrollan más tolerancia también a lo largo de los años, y por lo tanto la alteración conductual no es tan evidente. Pero ellos lo perciben como que se autorregulan más y consumen menos, pero en realidad las estadísticas no dicen eso. También el porcentaje, la prevalencia del último mes que declara haberse embriagado al menos una ocasión durante el último mes, ¿cierto? Aquí tenemos el 68% de los alumnos, es decir, el 68% de los que consumen, que han consumido el último mes, que uno pudiera decir los que consumen habitualmente, ha tenido al menos un episodio de embriaguez. Y es porque para muchos jóvenes que están en educación superior, lo que para nosotros es embriaguez relacionado a la cantidad de alcohol bebido, para ellos es como lo habitual. Las 4 o 5 unidades estándar por ocasión es como dicen ellos, la dosis de consumo para un carrete o para una fiesta en donde yo quiero estar prendido, animado, pasándolo bien. Entonces ahí tenemos diferencias en cómo ellos perciben decir que están embriagados o no. Para ellos la embriaguez es más bien estar botado en el suelo o con vómitos, digamos, sintiéndose muy mal, y no necesariamente tiene que ver con la cantidad de alcohol que han bebido. En cambio, desde el punto de vista de la salud, tiene que ver con la cantidad de alcohol que han bebido. Pero obviamente quienes consumen grandes cantidades también desarrollan tolerancia. La prevalencia del consumo de marihuana está en torno al 50% en el último año, y aquí sí hay diferencias por sexo y por tramos de edad.
También me atrevo a decir que alrededor de los 25 años o más, al igual que en alcohol, uno puede ver bajas, debido también es más probable que hayan ingresado al mundo laboral y desde ahí hay una redefinición de los patrones de consumo y gestión de la asistencia a fiestas y con los amigos en el fondo. Hay un control externo que hace que tal vez baje un poco el consumo. Bien, los prevalentes, es importante señalar en esta lámina respecto de los números de días que consumen marihuana en el último, quienes manifiestan que consumieron en el último mes, y tenemos que el consumo, bueno, es habitual, la tasa más alta es un consumo que uno pudiera definir de 1 a 5 días, sería como un consumo de fin de semana, un par de veces, 1 o 2 veces a la semana. Pero sin embargo, 10 o más días al mes, es decir, 2 veces a la semana, 2 a 3 veces a la semana, es un 36%, es un tercio de quienes estarían consumiendo habitualmente marihuana, y eso obviamente aumenta la probabilidad de tener consecuencias negativas o efectos no deseados derivados del consumo. Y otras drogas también están presentes, está hachís en este estudio, el 10%, y aparece todo lo que respecta a los medicamentos, que no es menor. Y estos son medicamentos sin receta médica. Ha habido un aumento importante y una preocupación importante a nivel latinoamericano respecto del aumento progresivo en el consumo de medicamentos, de la automedicación, respecto de esta línea de analgésicos, tranquilizantes, modafinilo, como medicamento. Y cocaína también mantiene un porcentaje alto, en torno al 5%. Bueno, haciendo más un zoom respecto de dos aspectos del consumo, que es alcohol y marihuana, quiero mostrar este resultado que se refiere a un estudio de la Universidad Católica en sus propios estudiantes, en donde se aplica el audit a una muestra representativa de 3.800 alumnos. Y este instrumento audit, que ha sido recomendado por la OMS, está validado para nuestra población chilena. Al aplicarlo en esta muestra de estudiantes, obtenemos que sobre 7 puntos, que es en donde ya hay algún grado de riesgo, hay algún grado de probabilidad de que el consumo tenga consecuencias negativas, desde consecuencias inmediatas de intoxicación, accidentes, etcétera, hasta el desarrollar una dependencia al alcohol, es en torno al 46%. O sea, de entre quienes consumen alcohol, la mitad, al menos, tiene la probabilidad de desarrollar algún problema para su salud. Y en la misma lógica, Cupid es un instrumento australiano que nosotros validamos en Chile, y que tiene la misma lógica del audit. Categoriza los niveles de riesgo en los alumnos, y al aplicarlo en esta muestra representativa también discrimina en bajo riesgo de trastorno por consumo de cannabis, riesgo intermedio y trastorno actual. Y también a partir de este punto de corte, que son 11 puntos, 12 puntos o más, tenemos al 45% de los consumidores prevalentes del último año, lo que no es menor. Es decir, ellos tienen algún grado de riesgo de desarrollar un trastorno por dependencia a cannabis. También se le consulta en este estudio a los alumnos cuáles son los problemas que ellos asocian de toda esta lista que ellos han vivido derivados del consumo. Podemos ver que, claro, una es la pérdida de memoria, la más frecuente, digamos, sobre todo asociado a contextos de alcohol. Aquí se van mezclando las dos drogas, pero también participar en una discusión fuerte o pelea, faltar una prueba o clase, tener un mal rendimiento, un proyecto importante, etcétera. Y vamos viendo manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas, vamos teniendo distintas consecuencias que ellos mismos señalan e identifican. Y hay de distintos grados de prevalencia, pero hay una en particular que es importante desde mi perspectiva, porque perder la memoria es algo que uno ve habitualmente, pero también ellos refieren todo el riesgo en relación a conductas sexuales, tomar ventaja sexual o sobrepasarse con otra persona, o que tomen ventaja sexual o se sobrepasen sexualmente conmigo, en torno al 12-13%, y todo lo que tiene que ver con la esfera más de pensamientos suicidas, ¿no? También no es menor el porcentaje que aparece. Sabemos que el consumo de sustancias es un factor de riesgo para la conducta suicida. Bueno, y finalmente, cerrando un poco este panorama de la salud mental en general de nuestros estudiantes, ahí está este estudio, digamos, de salud mental en jóvenes de educación superior chilena,
es un estudio para una muestra del sur de Chile, en donde nos plantean que el 30% tiene sintomatología depresiva, un 21% sintomatología ansiosa y un 16% sintomatología conjunta ansiosa y depresiva. Y en este grupo, lo que definen como factores de riesgo es la escasa participación de jóvenes en la actividad de recreación, vulnerabilidad asociada a bajo nivel socioeconómico, variables propias del contexto regional, o sea, hay más riesgo en jóvenes que viven en áreas rurales, que pertenecen a etnias, y también mujeres, ¿no? Ser mujer es un factor de riesgo para tener mayor cantidad de síntomas, sobre todo depresivos. Bueno, las consecuencias del consumo no afectan solo a los jóvenes, a los jóvenes con los que trabajamos, también a la institución. Hay un impacto negativo en el rendimiento académico, se asocia más a ausencia, baja calificación, incumplimiento. Hay costos relacionados con la deserción para la institución, ¿no es cierto?, relacionados con la deserción y la disminución de la matrícula. Aquellas instituciones que ofrecen servicios de salud para sus propios alumnos, hay un mayor gasto asociado a las consecuencias agudas del consumo, hay un mayor gasto en la seguridad de las personas dentro de las dependencias y resguardo de la infraestructura cuando hay sobre todo fiestas dentro de los campus. Costos asociados a la reparación cuando dentro de las fiestas ocurren eventos negativos, accidentes, riñas o daños a la infraestructura, ¿no es cierto? También hay un impacto negativo en la reputación de la institución y en la relación con los vecinos, ¿no es cierto?, con el entorno, cuando el consumo es muy visible, muy frecuente y sobre todo cuando tiene consecuencias negativas, ¿ya? Y por lo tanto también pudiesen haber costos relacionados con acciones legales derivadas de accidentes o daños para la salud de terceros. Bueno, sabemos entonces, yo planteaba al principio que la socialización, digamos el proceso de socialización atañe directamente a la prevención. Y eso se puede abordar desde dos líneas, la intervención individual y las intervenciones ambientales. Ambos enfoques son necesarios y debe siempre estar involucrados diversos agentes de socialización. Y nosotros como institución de educación superior somos agentes de socialización. Consideramos el modelo de factores de riesgo y protección, que yo creo que quienes trabajan en prevención o en el mundo de las adicciones lo conocen, así que no me voy a detener. Podemos ver, por ejemplo, en cómo hay distintos factores de riesgo que van apareciendo a lo largo del desarrollo. Y en la adolescencia yo quise destacar estos, que me parece que son los que uno más puede ver en la población de adolescente tardío o adultez temprana. Adolescente tardío, ¿no? Percepción de uso y disponibilidad de drogas en la comunidad, representación social positiva del uso de drogas, uso de drogas de pares o amigos, actitud favorable hacia el consumo de drogas. En general uno puede ver que esas características es más probable que existan en nuestros estudiantes de educación superior. Entonces, la prevención sirve para ayudar a los agentes de socialización a mejorar sus habilidades, a potenciar el desarrollo de los jóvenes con los que trabajamos. También sirve para cambiar directamente creencias, actitudes y comportamientos de una persona. También sirve para crear entornos saludables y modificar el entorno del individuo para dificultar su participación en comportamientos de riesgo. Entonces ahora vamos a verlo de manera más detallada, porque en el inicio, los factores de riesgo que más pesan para el inicio del consumo, sobre todo en la adolescencia tal vez más temprana, tiene que ver con riesgos contextuales, es decir, leyes y normas favorables a las conductas de uso, el marketing asociado al consumo, sobre todo de drogas legales, y la disponibilidad, que sea fácil acceder a ellas. Y sabemos que en base a las drogas más usadas en Chile, son de fácil acceso. Y por supuesto también otro factor de riesgo contextual muy importante es la pobreza, la situación de pobreza y la desorganización comunitaria. Por otra parte, cuando ya el consumo se ha iniciado, los factores de riesgo que más pesan en relación al uso regular de sustancias, o sea, pasar tal vez de una experimentación o uso ocasional a un uso regular, y por lo tanto también más probable la posibilidad de desarrollar una adicción, pesan otros factores, que son más bien individuales e interpersonales, por sobre los contextuales. Está la predisposición genética, otras características fisiológicas, también antecedentes familiares de uso de sustancias, por ejemplo, hijos de padres con problemas de alcoholismo, actitudes favorables hacia el uso de sustancias en el contexto social, en el grupo de pares, en la familia,
y también disfuncionalidad familiar, pobre manejo familiar desde la adolescencia, ¿no es cierto?, conflicto, bajo vínculo entre padres e hijos. Bueno, con todo este marco tenemos que pensar cómo enfrentamos la prevención. Entonces, yo en los últimos años me ha tocado aprender mucho más de prevención basada en evidencia, y yo digo, si yo hubiera tenido este material años atrás, cuando empecé a trabajar en prevención universitaria, habría sido algunas cosas más fáciles, porque uno al final, en el 2004, 2005, no había mucha experiencia. Nosotros como profesionales en educación superior no teníamos mucho conocimiento de lo que era la prevención basada en evidencia. En cambio, hoy sí tenemos documentos que nos orientan. Tenemos los estándares internacionales de UNODC, que nos dice qué programas están basados en evidencia y se recomiendan para ciertos, de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a los contextos en los que se interviene. Y por otro lado, también los estándares del Observatorio Europeo de Drogas, que nos dicen cuál es la mejor manera de diseñar un programa, de implementar un programa o una estrategia de prevención. Entonces, de alguna manera, son buenas brújulas para orientar nuestro trabajo. Yo quise destacar aquí en amarillo, en el fondo, que entre adolescencia y adultez, ¿no es cierto?, estarían nuestros jóvenes de educación superior, y fundamentalmente lo que uno más ve en la literatura, específicamente de cosas que se pueden hacer en el contexto de las instituciones de educación superior, son las intervenciones breves, ¿cierto?, alcohol y política, o sea, políticas de tabaco y alcohol, ¿cierto?, campañas de marketing social, y también programas de prevención en entornos de entretenimiento, ¿cierto?, fundamentalmente en fiestas o bares, ese tipo de contexto. Entonces vamos a mirar un poco cuál es la evidencia que al menos yo he podido un poco mirar, que uno tiene acceso en las fuentes de base hay bases de datos que analizan, digamos, investigadores especialistas, equipos de investigación que analizan la calidad de la evidencia y nos orientan respecto de, nos ahorran el tiempo de decir, mira, estas intervenciones tienen una alta evidencia, estos más o menos, estas otras en realidad no tienen evidencia asociada, no vayas por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio de Larimer, que es bastante conocido, no se encontró apoyo para enfoques de información o entrega de conocimiento sobre el uso de drogas, sobre los riesgos, como única intervención. O sea, hacer solo campañas informativas, qué son las drogas, cuáles son los riesgos, en este grupo etario no sirve. Ahora, ya sabemos quienes trabajamos en prevención que no sirve, digamos, para los jóvenes no sirve, pero sí la información puede apoyar cuando va de la mano de otras intervenciones a otro nivel, ¿ya? Pero en el fondo, la entrega de conocimiento en sí misma, la charla informativa o el experto que viene a hacer una actividad aislada como actividad preventiva, en sí misma no tiene efecto, ¿ya? No está asociada a una reducción del consumo. Hay que hacer intervenciones un poco más complejas que solo entregar información basada en evidencia a los jóvenes, porque además ellos saben bastante de drogas, sobre todo de las más comunes, como el alcohol, el tabaco y la marihuana, a veces saben más que nosotros. Entonces, la evidencia nos dice, oye, entregar información no es efectivo, hay que hacer intervenciones un poco más complejas, ¿ya? También se encontró evidencia en apoyo para intervenciones basadas en habilidades, intervenciones motivacionales que incorporan la retroalimentación personalizada. Tal vez vamos a ir viendo cómo sistemáticamente la evidencia va reforzando esta línea de intervenciones para población de educación superior. Y también las intervenciones de reeducación normativa basada en el modelo de normas sociales, también, si bien reciben apoyo mixto, pueden tener mejor efecto cuando esa información basada en el modelo de normas sociales se hace de manera personalizada, pues es en el fondo ubicar al alumno en torno a su grupo de pares, cuál es la norma percibida versus cuál es la norma real. Eso puede tener un impacto mayor en su conducta de uso. Entonces, buscando en blueprints, uno puede encontrar digamos, dentro de las mejores calificaciones para población universitaria, de educación superior, jóvenes de 18 a 24 años, está este modelo de intervención, BASIC, Brief Alcohol Screening and Intervention for College Students. Es una intervención motivacional breve desarrollado por Alan Marlett, por el grupo de Alan Marlett,
y aborda, digamos, su eficacia está aprobada para estudiantes universitarios de alto riesgo de consumo de alcohol, que utiliza la evaluación de alcohol, generalmente a través de un instrumento de screening, y la retroalimentación para abordar estos 5 áreas: reducir el consumo excesivo, mejorar la motivación para cambiar, promover opciones más saludables en relación a lo que le motiva o pasarlo para disfrutar, pasarlo bien, revisar mitos y hechos objetivos sobre el consumo de alcohol, y también enseñar habilidades para manejar el consumo moderado, o sea, para reducir el riesgo en el consumo y mantenerlo digamos, en un nivel un poco menos riesgoso o más seguro. También tenemos este otro programa que es un feedback basado en el modelo de normas sociales. Es un feedback personalizado de normas sociales. Se entrega información a los estudiantes sobre su consumo de alcohol en comparación con el consumo real de sus compañeros. Muchas veces los jóvenes, uno depende del contexto, hay grupos de jóvenes, uno puede decir territorios en donde se unen varias carreras, por ejemplo, o programas que tienen es más frecuente encontrar abuso de alcohol. Los jóvenes que ingresan a esos contextos es más probable que desarrollen, que normalicen se normalicen con el resto y adquieran rápidamente un patrón similar. Entonces, es importante trabajar las normas sociales y las creencias, porque ellos creen que todos consumen como él, y en realidad uno ve que dentro de quienes consumen alcohol hay un subgrupo que consume de manera abusiva, pero hay otro grupo que no lo hace, y ver en qué lugar está él sirve para regular su conducta. Decir, mira, yo creía que todos tomaban igual o más que yo, y la verdad es que yo pertenezco al 2% de mi facultad, de mi escuela o de mi campus. Y eso genera una autoevaluación del consumo y puede promover un cambio en la conducta de uso, ¿ya? En este instrumento, en esta intervención se entrega información gráfica con cuadros, con textos que muestran su comportamiento yuxtapuesto con información normativa del grupo de referencia, ¿ya? Y puede ser también entregada de manera online. Esta en particular es de manera online y por lo tanto el alumno tiene la información como un feedback, como un reporte que la puede usar o no para sí mismo. Aquí tenemos otro modelo, Checkup2Go, que también es para el alcohol. Nosotros tuvimos hace años atrás, como por ahí por el 2011, uno de los autores de este modelo, nos habló, y es un modelo basado, también es una encuesta online que proporciona a los estudiantes comentarios personalizados sobre sus patrones de consumo de alcohol y sobre cómo su consumo de alcohol podría afectar su salud y sus metas, ¿ya? Esto se basa en entregar, por ejemplo, la cantidad de alcohol, cuántas calorías tiene, cuántos grados de alcohol estaría teniendo él en su sangre, bueno, distintos aspectos, no necesariamente se enfoca en normas sociales, sino que otros efectos relacionados con la cantidad de alcohol que él está consumiendo, y también es online, pero también se puede asociar a intervenciones breves de un consejero que usa la entrevista motivacional como estrategia de reflexión con el joven. Aquí también les comparto un metaanálisis sobre intervenciones basadas en metodología de pares, que indican que hubo efectos pequeños a favor de intervenciones en comparación al grupo control, sobre el consumo de alcohol o consumo de cannabis. Entonces, en realidad, si uno mira la literatura, el uso de metodología de pares, la evidencia es bien mixta. Entonces, sigue siendo mucho más, teniendo más relevancia la evidencia asociada a intervenciones breves y a lo que empieza a aparecer aquí, que tiene que ver con las intervenciones más ambientales, de restringir el acceso y la disponibilidad. Si miramos cannabis en particular, es muy poco lo que hay. Yo aquí les pongo un programa que no tiene la mejor evidencia, es un programa de 2 estrellitas en esta base de datos de prevención basada en evidencia, que no es muy bueno, pero que está orientado a jóvenes de 15 a 30 años en espacio de ocio nocturno. Se llama Sales Hoy, es español, y es una carpa informativa que tiene distintas estrategias al interior, que ahí pueden ver más en detalle, y en el fondo también se basa en el enfoque o las recomendaciones de la entrevista motivacional para la conversación o el diálogo con los jóvenes. Y aquí está otra recomendación respecto de cannabis. El Observatorio Europeo de Drogas, al analizar toda la evidencia actual sobre la prevención en el consumo de cannabis en general,
dice en el fondo que las respuestas centrales están en la prevención general destinada a desalentar el uso o retrasar el inicio de todas las drogas, o sea, cannabis como parte de un programa más amplio, intervenciones breves basadas en entrevista motivacional nuevamente para aquellos con problemas con bajo riesgo, por ejemplo, no con trastornos adictivos, y una derivación a tratamiento para aquellas personas que tengan problemas más severos. ¿Ya? Sin embargo, es necesario seguir desarrollando más investigación. Bueno, y finalmente quiero abordar las estrategias ambientales en donde tienen alta efectividad. Se han desarrollado las estrategias ambientales que restringen el acceso, en particular aquí al alcohol, dado que es una droga legal. También se ha visto en tabaco cómo el restringir el acceso, el obstaculizar el acceso, que sea caro, difícil usar ese tipo de sustancia, tiene la mejor evidencia para disminuir el consumo y disminuir el abuso. Entonces aquí hay una serie de ejemplos, pero básicamente son estrategias ambientales que restringen o reducen el acceso a drogas. Por ejemplo, evitan las ventas 2x1, los happy hour, controlan el precio, ya sea por el aumento del precio o por el aumento del impuesto, limitan la publicidad, limitan el consumo o la difusión en eventos deportivos y también capacitan a quienes organizan los eventos en servicios responsables de alcohol, entre otros. Por ejemplo, limitar ir graduando la cantidad de alcohol que se vende, mezclándola con una cantidad de comida suficiente, no venderle alcohol a personas que están en evidente estado de ebriedad, etc. Bueno, en resumen, si uno mira como resumen de la evidencia, de lo que uno puede mirar actualmente, ¿qué cosas uno ve habitualmente? El uso de tamizajes, que puede ser ASSIST, Audit, nosotros en la Universidad Católica usábamos QPIT, algún instrumento de tamizaje. Hay muchos otros, ¿ya? Pero estoy mencionando los que están validados y que se usan más frecuentemente en Chile. También hay más evidencia respecto a intervenciones breves, pero personalizadas, es decir, con información que es útil para él, no de manera general lo que ocurre con los jóvenes, porque eso para ellos lo perciben como algo que no les va a pasar a ellos, sino decirle, mira, este es tu riesgo en particular, tú te ubicas aquí en relación a tu grupo de referencia. Aquí estás tú en cuanto a las normas de consumo. Esa información ellos la perciben como útil y le dan sentido y donde ellos sienten que pueden tomar una decisión respecto de lo que quieren lograr con el consumo. ¿Ya? También se basan en las intervenciones breves en entrevista motivacional y en el enfoque cognitivo-conductual. Y también vamos a empezar a ver ahora políticas holísticas que favorecen un acuerdo comunitario de prevención y cuidado, que restringen el acceso y establece protocolos y consecuencias coherentes con situaciones de consumo al interior de la institución. Y también hay alguna evidencia respecto del uso de campañas de marketing social, pero como apoyo tanto a otros programas de intervención, ¿no? Como parte de una estrategia. Entonces, en el fondo, seguimos viendo cómo las intervenciones ambientales, junto con las individuales personalizadas, intervenciones breves personalizadas, se requieren ambas para generar un mejor efecto. Y finalmente los sistemas de prevención. Yo creo que es importante no olvidar que, bueno, también se está hablando hace tiempo respecto de que la intervención no es solo un programa, sino que ojalá uno pudiera desarrollar, si uno mira la recomendación de UNO Decisions respecto a los programas que están recomendados, que se recomiendan porque tienen buena evidencia, están los programas multinivel. Y yo creo que en la universidad, si uno en su institución lo considera como un mini mundo, también cobra relevancia el desarrollar una estrategia preventiva multinivel, ¿ya? Entonces, como un sistema de prevención. Entonces, vamos a mirar dos ejemplos de esto. Uno es College Drinking, que es una página norteamericana que pertenece al Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos. Y esto es una matriz de intervención universitaria sobre alcohol. En el fondo es un folleto, es un paso a paso de cómo desarrollar, una intervención preventiva en tu institución. Entonces ayuda a identificar intervenciones, a que muestre informaciones, el nivel de grado de eficacia que tienen y por lo tanto tú puedes tomar mejores decisiones a la hora de planificar. Y por otro lado también está el modelo sistémico del programa epidemiológico de alcohol de la Universidad de Minnesota, en donde se plantea como la prevención como un sistema que aborda en distintos niveles, un poco como considerando el modelo más ecológico, ¿no es cierto? Está
a nivel individual, ¿no es cierto?, el estudiante, su nivel individual, qué cosas hay que considerar como oferta y acciones específicas para el individuo a nivel de college, digamos, de la institución, y a nivel de la comunidad en su globalidad, ¿cierto? Entonces, esta institución plantea que los campus deben hacer más que solo implementar programas o políticas preventivas, sino que más bien instalar un sistema integral de consumo, de prevención de consumo que aborde la detección precoz, la intervención breve, el tratamiento y también además la prevención y una política preventiva. Implica también que las instituciones debieran realizar cambios múltiples en el entorno y la comunidad, ya que eso puede ser efectivo para reducir el consumo, digamos, actuando en conjunto, de manera holística y en distintos niveles. ¿Cuál sería el propósito de una política de prevención en la educación superior? Creemos que lo primero es transformar la institución en un contexto y la vida estudiantil en un contexto preventivo, es decir, una institución que promueve el bienestar y el desarrollo integral de todos sus miembros, no solo de los alumnos, también de los otros estamentos de la institución. Reconoce el uso de alcohol y otras drogas como un factor que afecta el desarrollo integral. Desarrolla acciones para prevenir el uso de drogas legales e ilegales en sus estudiantes. El uso de drogas, porque en realidad de sustancias, porque nuestro cuerpo no distingue entre legales o ilegales, digamos. Por lo tanto, el riesgo de adicción está. Y el objetivo de una política es la generación de un contexto, y para eso tenemos que participar todos, no solo algunas personas pensando lo que se hace con los jóvenes. Y aquí hay un ejemplo de algo que yo quiero plantear desde la experiencia, en donde uno puede ordenar estas intervenciones de distinto nivel, ¿cierto? Una parte de sensibilización, otra parte de intervenciones sobre el individuo y otra parte de intervenciones más ambientales, cuyo objetivo sea aumentar la probabilidad de desarrollar intervenciones breves, o sea, de poder cubrir la mayor cantidad de jóvenes que puedan acceder a screening, a instrumentos de tamizaje y por lo tanto, de acuerdo al nivel de riesgo, acceder a intervenciones adecuadas a ello, ¿ya? Tenemos cerca del, o sea, altos montos de consumo de alcohol, muchos alumnos consumen alcohol, por lo tanto, entre ellos hay un número importante que seguramente tiene consumos de riesgo. Y también, este plan lo que busca también es aumentar la adhesión a una política preventiva para disminuir la oportunidad de consumo al interior de la institución. Por ejemplo, a nivel de sensibilización se pueden hacer campañas universales basadas en marketing social para cambiar normas sociales y también para aumentar la cobertura de test de screening, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he usado Cupid Audit. Y el objetivo finalmente, como decía recién, es captar alumnos no consultantes a los sistemas de salud para realizar intervenciones oportunistas y derivar a atención especializada. Tiene que haber también a nivel de sensibilización un trabajo permanente con todos los líderes de la comunidad y en particular con los líderes estudiantiles, porque son ellos los que están mucho más vinculados al quehacer, son pares validados por sus compañeros y por lo tanto el efecto que ellos generan en un compañero es mayor que el que yo puedo generar. Una alianza permanente con las autoridades, capacitaciones de actores claves que tienen conocimiento de la vida, del día a día de un campus, por ejemplo, de una institución, como los guardias que están ahí de manera silenciosa observando, pero a veces pueden hacer un muy buen diagnóstico de la situación de consumo de nuestra institución dentro de las dependencias de la institución. Las enfermeras de campus, si es que hay, el administrador que autoriza o no el uso de espacios físicos, ¿no es cierto?, los guardias, las personas del aseo, que también tienen una visión bien del día a día y un poco silenciosa, pero son observadores privilegiados de lo que ocurre en el campo, con todos, con los alumnos, con todos los que viven ahí. Por supuesto, también la estrategia de pares cuando eso permite reforzar otro tipo de intervenciones, por ejemplo, aumentar la probabilidad de participar de instrumentos de screening y también no olvidar la sensibilización focalizada principalmente con alumnos de primer año de universidad para cuestionar un poco las normas sociales respecto de lo que significa ser universitario y consumir distintas sustancias y también para aumentar la probabilidad o realizar con ellos test de screening, por ejemplo, de alcohol o de marihuana. También están las intervenciones sobre el individuo, ya vimos que las recomendadas son el uso de evaluaciones rápidas que permitan derivar o no a una intervención breve. Tenemos varios instrumentos, ¿no es cierto? Las intervenciones breves pareciera ser que las más recomendadas están en la línea del uso de la entrevista motivacional y las normas sociales.
Y también la posibilidad de hacer talleres grupales basados en la entrevista motivacional y en técnicas conductivos-conductuales para trabajar la reducción o eliminación del consumo de alcohol y tabaco. Y finalmente, a nivel de contexto, lo más importante, ¿no es cierto?, es una política preventiva basada en principios institucionales, con normas claras, con consecuencias también claras. Muchas consecuencias no tienen por qué ser sanciones, sino que la sanción sea una consulta al sistema de salud, por ejemplo, el equipo de drogas, para que haga un screening y una intervención breve. Mi experiencia es que en torno al 50% de los alumnos que llegaban derivados de alguna sanción, digamos porque se vieron involucrados en una actividad, en una consecuencia negativa derivada del consumo, más o menos el 50% tenía un consumo de riesgo. Entonces también captar a esos jóvenes es una oportunidad de hacer un trabajo de prevención o detección precoz. Restringir el acceso a través de, por ejemplo, la prohibición del consumo espontáneo de alcohol. Hay instituciones que nosotros trabajamos el regular el consumo. O sea, el consumo estaba prohibido, pero en ciertas condiciones, por ejemplo, fiestas o cócteles, ceremonias, sí se podía autorizar, pero con un reglamento aplicable a toda la comunidad, o sea, de manera holística. Y controlar, por supuesto, el precio al interior, no permitir que el alcohol se regale, limitar mucho la publicidad al interior de la institución, publicidad de alcohol o de tabaco, eventos deportivos libres de alcohol, servicio responsable de alcohol, capacitar a quienes organizan, los mismos estudiantes que organizan fiestas, capacitarlos en servicio responsable de bebidas alcohólicas, entre otros. Considerar una comisión interestamental permanente y que esto sea aplicado a toda la comunidad. Por supuesto, la posibilidad de realizar estudios bianuales, diagnósticos propios, que me digan cuál es la realidad de consumo de mis alumnos, cuáles son sus particulares factores de riesgo, de protección, aquellos que influyen o no, me va a permitir orientar de mejor manera la intervención. Entonces, ya cerrando, uno puede ver, digamos, a lo largo de los años, algunas instituciones han ido cambiando, se han hecho muchas cosas, tanto en las instituciones privadas como en el CUECH también, perdón, en el Consorcio de Universidades del Estado. Uno transita, ¿no es cierto?, inicialmente de un consumo intenso en fiestas, consumo espontáneo en las áreas verdes, incidentes graves asociados a eso, porque el consumo, sobre todo en fiestas, está más asociado a abuso, y por lo tanto, si bien las instituciones tienen normas de no consumo, es una letra muerta. Cuando uno invita a toda la comunidad a participar de la creación de una política universitaria con amplia representación, uno puede definir también los principios que de ellos, de cada área, emanan, establecer normas, procedimientos, consecuencias que sean significativos para todos y por lo tanto se sientan identificados con la política, y finalmente difundir y hacer una difusión permanente de estas políticas van a permitir que esta norma, que antes estaba muerta, que era letra muerta, ahora sea una norma viva con la que los alumnos, y en realidad todos los miembros de la comunidad, se sienten identificados y la quieren respetar. Y de esa manera uno puede disminuir las consecuencias negativas. Particularmente me tocó ver no un cambio en la conducta de consumo, pero sí una disminución de incidentes derivados del consumo y del consumo espontáneo al interior de las instituciones. Bueno, y finalmente, yo creo que es importante plantear algunas ideas. Primero, que al trabajar con jóvenes es muy importante cambiar un poco el switch y ponerse desde un enfoque muy respetuoso. Todos los jóvenes de educación superior somos todos adultos, ¿ya? Y por lo tanto es importante tratarlos como tales, validar su perspectiva, su vivencia, su experiencia y su conocimiento, y hacerlos partícipes activos del trabajo en prevención. Considerar su punto de vista. Ellos son los informantes claves de lo que vamos a hacer. El enfoque respetuoso también implica hacer un cambio en lenguaje. El consumo no es bueno ni malo. El consumo puede ser de más o menos riesgo. Y uno, como profesional de la prevención, puede entregar información relevante acerca del riesgo que cada joven tiene y para él puede ser útil eso. Y él está en libertad de tomarlo o dejarlo en relación a lo que hace con su consumo. También remarcar la preocupación por el consumo como un cuidado, una preocupación por el cuidado de la salud mental de los jóvenes. Dentro de los problemas de la salud mental, uno de los más prevalentes es el consumo de drogas, pero también hay otros problemas, como vimos, depresión, ansiedad, también estrés, como temas que para ellos son incluso más significativos. Invitar a saber más de sí mismo, más que ordenarle o depositar en él información, es ofrecerle información útil y a medida, ¿no?, adecuada a él, de manera individual. Y también, por supuesto, vincularse con toda la comunidad y
y salir de la oficina, trabajar comunitariamente con todos los actores que están en la vida estudiantil. Colaborar con la academia, porque ellos nos pueden orientar acerca de la evidencia, nos pueden ayudar con los estudios de prevalencia y nosotros podemos retroalimentarlos con lo que ocurre en la vida real. Y finalmente, nunca olvidar la importancia que tiene el monitoreo y la evaluación de lo que estamos haciendo para ir retroalimentando y corrigiendo lo que estamos haciendo. Eso. Esto es lo que yo hoy día quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Lorena. Excelente y muy completa presentación. Tenemos ahora un espacio para preguntas. Les pido que las hagan llegar al chat. Mientras voy accediendo a ellas, creo que yo puedo adelantar algunas preguntas. Yo creo que me interesaría mucho saber que nos pudieras contar un poquito más en tu experiencia, cuáles han sido los principales... voy a compartir la cámara. ¿Cuáles han sido... quizás tú también debieses hacer lo mismo. Ahí creo que tengo compartida la cámara, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos para implementar estos los planes completos de prevención a nivel de una institución como una universidad? ¿Cuáles dirías tú que son esos principales desafíos? Y si pudieras profundizar un poco más, ¿cómo crees que esto se puede modificar o cómo se pueden impactar por la pandemia y cómo esto de las clases a distancia y lo que está ocurriendo a nivel del cambio que están teniendo las clases y la actividad académica a propósito de la pandemia puede influir en estos desafíos? Bueno, yo creo que la prevención, basada en evidencia, la prevención no como actividades aisladas de charlas o folletos informativos, sino que un diseño de prevención más holista o que abarca como una política o que implica intervenciones ambientales, no solo individuales. El principal desafío es poder contar dos cosas. Uno, con profesionales capacitados, porque si no, se produce mucho el ensayo y error, ¿no? Y se desperdician finalmente recursos, energía de profesionales. Y para eso se requiere autoridades comprometidas. O sea, yo creo que desde la experiencia que me ha tocado ver con otras instituciones, es que una vez que tienes al rector, al vicerrector, convencido de esto, de que este es un tema relevante, que el consumo de drogas es uno de los problemas de salud mental más frecuentes en nuestros alumnos de educación superior, y que incide en su salud, en su desarrollo, pero también en la vida universitaria, en el rendimiento académico, en el tipo de profesional que estamos, o de técnico que estamos entregando a la sociedad. Cuando ellos consideran que eso es valioso, lo demás se da, ¿me entiendes? Porque uno finalmente, cuando tienes autoridades comprometidas, también implica que tienes recursos para poder hacer algo bien hecho. Yo diría que eso. Y lo segundo es incorporar efectivamente a los estudiantes. Porque en el fondo, los que trabajamos cuando se trabaja en prevención, es muy fácil pensar que nosotros somos los adultos los que les tenemos que decir a los jóvenes lo que tienen que hacer. Y yo creo que lo que ha ido demostrando la evidencia es que las intervenciones más recomendadas son, ok, nosotros les obstaculizamos el acceso. Desde ahí, digamos, los adultos somos los que ponemos restricciones. Pero por otro lado también, tenemos que entregarle información útil para ellos, para que ellos puedan tomar decisiones. ¿Ya? Y desde ahí están las intervenciones breves, basadas muy en el estilo de la entrevista motivacional, que es respetuosa de la autonomía del otro. ¿Ya? Ellos no son niños que nos tienen que obedecer, son adultos que toman decisiones y que saben perfectamente lo que están haciendo, digamos, y entonces nosotros podemos aportar con información relevante. Muchas gracias. Mira, tenemos varias preguntas, hay varias felicitaciones.
te mandan muchas felicitaciones por el material, lo que compartiste, y hay personas de otros países que saludan los mensajes también en español y en inglés también. A ver, algunas preguntas más específicas tienen que ver con ¿conoces algunas instituciones que estén implementando hablan de estos tres pilares en nuestro país? Y si es que, ¿cuáles serían la disposición de las autoridades chilenas actualmente a estos programas? En Chile hay varias instituciones que trabajan en prevención y que llevan muchos años trabajando en prevención. Yo en particular trabajé muchos años en la Universidad Católica, pero desde ahí me tocó compartir por ejemplo, había una red que se llamaba Red UPRA, que juntaba, o sea, nos reunía en torno a instituciones que trabajan en prevención. La Universidad Católica es una de las que ha desarrollado este modelo más de sistema de prevención, que digamos, afecta la vida del campus en su globalidad. Tiene políticas, tiene detección precoz, tiene oferta de intervenciones breves, tiene campañas, trabajo de pares, o sea, y se trabaja con toda la comunidad, con todos los miembros de la comunidad, no solo con los alumnos. Y tal vez también me ha tocado trabajar con, por ejemplo, la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de Rancagua, para no cometer el error de cómo se llama, también trabaja en este enfoque de un modelo más holístico. Y hay varias universidades, o sea, no quiero, digamos, dejar fuera ninguna, pero la Universidad de Valparaíso tiene una experiencia interesante, la Universidad de Santa María también ha hecho cosas interesantes en relación a tratamiento, o sea, a prevención en esta línea. También, por ejemplo, la Fundación Paréntesis ha hecho trabajos con algunas instituciones de institutos, digamos, profesionales, en términos de abordar la prevención. Pero sí en Chile hay, actualmente, ayer conversaba con Francisca de Senda y me decía que ellos ahora han retomado, o está activa la Mesa de Educación Superior de Prevención en Senda. Entonces, todas esas instancias permiten compartir experiencias, permiten ahorrar recursos en términos de compartir información y también capacitarse en la estrategia basada en evidencia, si es que quienes están a cargo de la prevención no lo conocen en el fondo, no saben. Porque también en Chile el desarrollo, la posibilidad de capacitarte en prevención es más limitada. Y eso también es algo que es una responsabilidad de las universidades, pensar en eso, en la inserción más curricular de los temas de prevención y formar profesionales o tener la opción de formar como especialistas en prevención. Que esa es otra gran línea de trabajo en prevención. Perfecto. A ver, hay varias felicitaciones, agradecimientos. Hay algunas preguntas, una en relación a si estará disponible el CUPIT, si se podrá compartir. Eso está publicado. No sé efectivamente si es que la encuesta misma está en alguna parte que pudiera recomendar que la busquen, Lorena, o algo más que quieran. ¿Sí? Sí, el paper está publicado, pero si me escriben el correo, yo puedo reenviárselo. Está publicado en la revista Alcohol. Es una revista extranjera, digamos, en inglés, pero ahí está publicado el test en versión española. Pero de todas maneras tenemos una versión para difundir y si me escriben yo lo puedo compartir. También puedo compartir la presentación. Perfecto. Hay otra pregunta que tiene que ver con las restricciones que implica la realidad actual, con poco contacto con otras personas, limitación de las situaciones recreativas. ¿Cómo afecta eso? Sí, yo creo que la situación actual, la pandemia y sobre todo las cuarentenas, ponen en jaque un poco el bienestar de los jóvenes en general, porque el estar con otros, ya veíamos en el estudio este de la Universidad de Chile, que si bien es de hace hartos años, yo creo que sigue vigente,
la vida social para el adolescente y para los adolescentes tardíos, y para, bueno, para todas las personas, pero en términos del desarrollo es muy importante. Entonces, yo creo que el no poder estar con otros, si bien el estar con otros aumenta la probabilidad de consumo y el consumo aumenta la probabilidad de abuso, el estar con otros es muy positivo para el desarrollo. ¿Ya? Ellos, los alumnos sienten que ahí conocen de la vida, comparten, debaten sobre sus principios, conocen otras perspectivas, hay una relación más transversal con otros grupos sociales que habitualmente no comparten. Entonces yo solo puedo pensar que la pandemia afecta negativamente el bienestar de los jóvenes y que entonces, por una parte, si bien la restricción física de no poder salir limita el acceso a drogas, y ya vimos que en un estudio que hizo Senda el consumo de alcohol bajó un poco, en este contexto sí subió otro, y es porque en el fondo va a depender del tipo de relación que tienes con la sustancia. Si es solo recreativa en contextos sociales, en este contexto de pandemia, claro, se limitan. También hay aplicaciones con juegos de alcohol, o sea, la creatividad para consumir siempre existe, digamos, pero claramente tener menos fiestas tienes menos oportunidades de consumo de alcohol. Pero si tu consumo está asociado a manejar tus emociones, a regular tus emociones, a aumentar tu bienestar, a sentirte mejor o no sentirte mal, esta situación más bien arriesgas a aumentar tu consumo. Entonces, yo creo que va a haber que estudiar muy bien lo que estamos haciendo y de alguna manera, o sea, bien lo que va a pasar con nuestros jóvenes, pero yo creo que de verdad siguen estando presentes o sea, yo creo el hecho de controlar el acceso sigue siendo vigente, o sea, sigue estando vigente porque finalmente es muy fácil conseguir alcohol en nuestro país, es barato, te lo traen a la casa, no necesariamente te piden identificación si eres menor de edad, por lo tanto es muy fácil acceder a él y desde ahí terminar en un abuso de alcohol. Si eso se relaciona con otros factores de riesgo personales, tal vez emocionales, como el efecto de estar, las consecuencias negativas de estar en las casas, por ejemplo, si hay situaciones de violencia o una mala relación con los padres, aumenta el estrés emocional, pueden aumentar otros síntomas y también entonces aumenta el abuso de alcohol, marihuana u otras drogas, fármacos. Perfecto. Estamos acercándonos al final del seminario. Hay un par de preguntas más que quisiera plantearte antes de terminar. Una tiene que ver con, al parecer, sigue recurriéndose mucho a la charla de prevención, ¿cierto? Esto que tú hablabas de que no tiene una evidencia de utilidad, ¿cierto? Pero pareciera ser el camino más fácil. Entonces aquí hay un par de preguntas que voy a condensar. Una es, ¿cuál podría ser el trabajo anterior con la autoridad, en este caso autoridad universitaria, que debiese hacerse para plantear otras actividades o modificar esas actividades, llamémosle básicas, o más habituales, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, ¿cuáles dirías tú que podrían ser en una institución más pequeña, con pocos recursos, con poco equipo destinado a este tema, que debiesen ser quizás las fundamentales a trabajar, como para proponer muy concretamente un par de cosas que vayan a modificar esta práctica de la charla preventiva? Ahí sí. Efectivamente, las charlas como informativas o la típica charla preventiva que habla de los riesgos, de qué son las drogas, no son efectivas. Para los jóvenes, los niños, tampoco. Tal vez uno puede ver que son efectivas para que los padres tomen conciencia y generen un mejor monitoreo de la conducta en contextos de fiesta, recreativo, cuando los chicos están en más riesgo de consumo. Para ellos sí puede ser efectivo, pero para los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, no. Pero sí, por ejemplo, en una institución, a un rector o a un director le sirve mucho saber qué ocurre con sus jóvenes, porque en el fondo todos tendemos a pensar que el problema ocurre en el vecino, digamos, pero no en mis niños o en mis alumnos. ¿Ah? Entonces, mostrarle de alguna manera, uno puede ver la forma de hacer algún levantamiento, tal vez no una investigación así con todos
los requisitos, digamos, científicos, pero algún tipo de levantamiento, alguna encuesta, alguna encuesta de detección de necesidades para testear cómo está la relación de mis estudiantes con el consumo de sustancias. Uno puede abocarlo a tabaco, alcohol, marihuana, por ejemplo. O sea, si puedes agregar otro medicamento. Y usar preguntas que están descritas. Por ejemplo, Senda tiene en su encuesta de drogas, tiene preguntas que se usan en muchas partes. O sea, no hay que inventar la rueda tampoco respecto de eso. Y destinar un tiempo a levantar esa información sistematizarla y con eso hablarle al director, al rector, sobre, con eso problematizar la situación, porque es altamente probable que las tasas salgan altas. Para los jóvenes y para todos puede ser que lo más sensible es la depresión, la ansiedad y el estrés. Pero si miramos en la distribución de problemas de salud mental, alcohol, marihuana es más prevalente. Entonces, yo creo que lo principal es eso. Y si uno quiere traer, o sea, si uno quiere traer a un experto, que venga a hablar con las autoridades, más que con los jóvenes. ¿Cierto? Que con ellos problematice y les cuente acerca de la evidencia, lo que se espera, lo que hacen las universidades otras universidades para este tema, que es muy relevante el rol de la universidad en estos temas. Yo creo que en eso pueden generar una alianza y una validación para trabajar prevención en la institución. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Mira, siguen muchos conectados a pesar de que estamos un poco pasados de la hora y hay varias preguntas en relación a si esta presentación va a estar disponible. Yo quiero confirmar que sí va a estar disponible el video en línea en la página de ISUP. Los vuelvo a invitar a inscribirse en ISUP Chile, es muy sencillo, y la verdad es que hay varias actividades como esta o de este tipo que estamos tratando de difundir para ir generando una comunidad de profesionales que trabaja en el tema y que comparte estos intereses. Entonces, hay varios correos, o sea, hay varias preguntas que por favor piden que les envíen las cosas a un correo X. Yo les pido que al revés, que por favor se conecten a la página de ISUP, que estará la presentación, y Lorena, no sé si tu correo está en alguna parte disponible para consultas específicas en relación a temas ya que te quieran hacer preguntas más dirigidas. Ahí está, por favor, ahí lo mira, pueden ahí escribir. Compartí mi pantalla, ese es mi correo. Eso. Sí, porque Lore, en el fondo yo puedo compartir la presentación porque en el canal de YouTube de ISUP va a estar la presentación, pero grabada, como entonces, video. ahí para los que quisieran la presentación también en PDF o para que tenerla en sus computadores, le pueden escribir directamente a Lorena al mail que ven en pantalla, lorecontre@gmail.com. Bueno. Muchas gracias, Carlos. No, Muchas de nada. gracias a todos. Gracias a ti, ha sido una tremenda, creo yo, presentación. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Lorena, por el repaso que hiciste desde las bases hasta los datos y las intervenciones más actuales y con evidencia. Y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que hayan disfrutado, al igual que yo, esta presentación y discusión. Muchas gracias por su atención y preguntas. Y nos veremos en un próximo webinar. Gracias, Carlos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Muy bien. Chao. Chao.